Durante décadas nos han contado una historia muy ordenada sobre el espacio. Todo empezó con los cohetes de los 50, luego llegó el Apolo, pisamos la Luna y después, curiosamente, dejamos de ir. Durante medio siglo, como si la humanidad hubiera decidido: bueno, ya vimos la Luna, misión cumplida, vámonos a casa. Pero ahora de repente vivimos una época donde parece que todo vuelve a acelerarse. SpaceX lanza cohetes reutilizables. Se habla de minería en asteroides, colonias en Marte y hasta bases lunares permanentes. Y uno no puede evitar preguntarse algo incómodo: ¿de verdad estamos empezando ahora? ¿O simplemente estamos viendo la versión pública de algo que lleva décadas ocurriendo detrás del telón? Porque hay decisiones políticas curiosas. Por ejemplo, la ley de minería espacial aprobada por Estados Unidos básicamente reconoce el derecho de empresas privadas a explorar recursos en asteroides, lo cual plantea una pregunta bastante simple: ¿de verdad legislas sobre algo que todavía no sabes si se podrá hacer, o legislas sobre lo que sabes que tarde o temprano alguien lo hará? Ahora bien, pensemos en la narrativa pública. Durante años escuchamos algo que suena casi cómico: fuimos a la Luna en 1969, pero luego perdimos la tecnología para volver. Imagínate que tu vecino te dice: mira, en 1969 fui a la Luna, pero perdí el manual. Y lo dice completamente en serio. Sin embargo, ahora milagrosamente el progreso vuelve. Nuevos cohetes, nuevas cápsulas, nuevas misiones, todo parece un salto tecnológico enorme en muy poco tiempo. Y eso lleva a algunos a preguntarse si lo que vemos hoy es realmente progreso nuevo o simplemente estamos viendo tecnología que llevaba décadas desarrollándose fuera de la vista pública. Algo parecido ocurre con las imágenes del espacio. Mucha gente no sabe que la mayoría de las fotos astronómicas modernas no son fotografías directas como las que tomarías con tu teléfono. Son composiciones de datos. Imágenes en infrarrojo, ultravioleta, rayos X combinadas, coloreadas y procesadas para que el ojo humano pueda interpretarla. Lo cual, por supuesto, tiene sentido científicamente, pero también produce situaciones curiosas. Porque cuando alguien pregunta: ¿esta es la foto real?, la respuesta suele ser: bueno, es una representación visual basada en datos. Es decir, una traducción visual del universo. Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿cuánto de lo que vemos es observación directa y cuánto es interpretación científica? Ahora pensemos en algo todavía más fascinante: el Voyager primero y segundo, sondas lanzadas en 1977 que hoy estarían a más de 11,000 millones de millas de la Tierra. La comunicación con ellas tarda 17 horas en cada dirección. Es decir, envías un mensaje hoy y la respuesta llega mañana. Lo cual es una hazaña tecnológica impresionante, pero también deja preguntas curiosas para la imaginación del público. Porque cuando escuchamos cifras tan enormes, inevitablemente surge esa voz interior que pregunta: ¿y nosotros realmente podemos verificar todo esto o simplemente confiamos en que funciona así? Y aquí es donde la conversación se vuelve interesante. Porque la historia de la ciencia está llena de cosas que parecían absolutamente seguras hasta que dejaron de serlo. Durante siglos se pensó que los continentes no se movían. Durante siglos se pensó que las enfermedades venían de los malos vapores. Durante siglos se pensó que los meteoritos eran imposibles porque no había piedras en el cielo. Y cada vez que alguien cuestiona el consenso, primero lo ridiculizan, luego lo estudiaban y finalmente terminaban escribiendo nuevos libros de texto. Eso no significa que todo sea falso, pero sí significa algo importante. La historia del conocimiento humano siempre ha estado llena de capítulos que luego descubrimos que estaban incompletos. Así que la pregunta realmente interesante no es si todo lo que nos dicen es mentira, la pregunta es otra: ¿cuántas cosas damos por ciertas simplemente porque nos dijeron que eran ciertas?
Y quizás la mejor parte de todo esto no es tener las respuestas, es seguir haciendo preguntas. Porque cada vez que alguien pregunta demasiado, la conversación se vuelve mucho más interesante. Seamos honestos, vivimos en una época donde podemos editar galaxias con Photoshop, reconstruir cielos que los rovers nunca fotografiaron y colorear en el infrarrojo para traducirlo a imágenes bonitas para el público. NASA lo explica abiertamente: ensamblar miles de imágenes, rellenar partes faltantes, limpiar artefactos, reinterpretar espectros invisibles. Es decir, la fotografía espacial es tanto ciencia como arte digital, nada ilegal, pero tampoco exactamente lo que muchos imaginan cuando escuchan la palabra foto. Así que la pregunta incómoda aparece sola. ¿Cuánto de lo que vemos es observación directa y cuánto es reconstrucción interpretada? Creo que el detalle más divertido: durante medio siglo nos dijeron que habíamos perdido la tecnología para volver a la luna, pero ahora milagrosamente estamos a punto de colonizar Marte. ¿Es en serio? Es como si en 1969 hubiéramos construido un Ferrari, luego olvidamos cómo hacerlo durante 50 años y ahora estuviéramos diseñando un Lamborghini interplanetario. Mientras tanto, empresas privadas aparecen como salvadoras de la exploración espacial, prometiendo avances vertiginosos que encajan perfectamente con una historia que el público puede aceptar: progreso repentino o desclasificación gradual de tecnología antigua. Y por supuesto, todo esto ocurre mientras sondas como el Voyager 2 envían datos desde 11.5 mil millones de millas, tardando 17 horas en recibir una señal, lo cual suena impresionante hasta que alguien pregunta una cuestión incómoda: ¿tenemos realmente imágenes directas de esa distancia o simplemente interpretaciones de datos? No es negar nada, es simplemente recordar que la historia humana está llena de relatos oficiales que con el tiempo resultaron ser, digamos, ligeramente optimistas. Así que quizás la verdadera pregunta no es si el espacio existe o no, sino algo mucho más simple: ¿cuánto de lo que creemos saber proviene de la observación directa y cuánto de una narrativa cuidadosamente construida? Ahora les presento una lista interesante que me encontré por ahí. Se llama 10 razones para pensar que el mundo no es una bola que gira en el espacio vacío. Número 1. La curvatura. La trigonometría esférica dicta que el globo debería exhibir una curva de 8 pulgadas por milla cuadrada. Ningún experimento en tierra o agua ha demostrado jamás que este cálculo sea preciso. Por el contrario, con lentes telefoto adecuados se pueden detectar objetos mucho más allá de la curvatura esperada. Por ejemplo, fotos de Chicago desde el otro lado del lago Michigan. 2. Atmósfera versus vacío espacial. El espacio teóricamente comienza a 62 millas sobre la superficie de la Tierra en la línea de Kármán. Las leyes de la física dicen que no puede existir un vacío junto a una atmósfera sin una barrera que separe las dos áreas. La atmósfera escaparía instantáneamente al vacío absoluto del espacio. Ejemplo: abre un tanque de aire comprimido, el oxígeno u otros gases dentro del tanque saldrán rápidamente para alcanzar el equilibrio de presión del aire. No puede existir un vacío junto a la atmósfera. 3. El agua. El agua líquida siempre busca su propio nivel. La gravedad, que en realidad es función de la densidad, peso de los objetos a lo largo de las distancias, no puede hacer que los océanos se curven alrededor del globo. El nivel del mar debe ser constante en todo el mundo. En otras palabras, el agua puede curvarse. Ejemplo: el nivel del mar del Océano Pacífico. 4. Fuerza centrífuga. Si la Tierra rotara 1000 millas por hora en el ecuador, nada podría resistir ser lanzado fuera de ella a lo largo de una trayectoria curva o tangencial. Se dice que la gravedad es la fuerza más débil del universo. Bajo ninguna circunstancia puede superar la velocidad extrema de rotación. La gravedad es en realidad la relación de densidades de objetos adyacentes, como la densidad de agua en comparación con el aire. Ejemplos incluyen insectos, nubes, humo u otros objetos de baja densidad que se elevan sobre la Tierra a pesar de la supuesta gravedad y la fuerza centrífuga. Ejemplos: tiovivos.
5. Autoridades. Los profesores en muchos campos, pilotos, ingenieros, topógrafos, artilleros, operadores de radar, etc., no tienen en cuenta la curvatura de ninguna manera. Ejemplo, los topógrafos nunca ajustan la curvatura de la Tierra cuando diseñan canales, puentes de terraplén, líneas ferroviarias. 6. Luna y Sol. Ambos objetos parecen tener el mismo tamaño a simple vista, aunque la Luna se encuentra a unos 238,000 millas de distancia y el Sol a 93 millones de millas. Los rayos de la luz solar desmienten la información de que los rayos entran en la atmósfera terrestre en haces paralelos. Mediante geometría simple se puede determinar que el patrón triangular resulta en una distancia de solo 3,000 millas por encima. La luna emite una luz fría que ilumina solo las nubes cercanas, no las que están más lejos. Ejemplo, los rayos de la luz solar que atraviesan las nubes, rayos crepusculares, forman un triángulo con una base de menos de 8,000 millas. 8. Las constelaciones. Los patrones estelares no han cambiado apreciablemente en la historia de la humanidad, considerando las velocidades de los objetos celestes que viajan miles de millones de millas por año en múltiples direcciones, así como la propia rotación de la Tierra, su revolución alrededor del Sol, siguiendo al Sol a través del universo. Deberíamos observar algunos cambios en tan solo 6 meses. Paralaje estelar, pero no se han visto tales cambios en 6,000 años. Ejemplo, Orión y Polaris en las mismas ubicaciones durante milenios. 8. Viajes en avión. Los vuelos hacia y desde países en el hemisferio sur siempre pasan por países en el norte, aunque podrían repostar en lugares a lo largo de una ruta directa. Cuando se trazan en un mapa de la Tierra plana, los aviones muestran que siguen una línea recta. Ejemplos, vuelos entre Sudamérica, África, Australia. 9. Sin sensación de movimiento. Si la Tierra realmente rotara y girara alrededor del Sol a 67,000 millas por hora, deberíamos oír explosiones sónicas y ser arrastrados por vientos mucho más fuertes que un huracán. Ejemplos, días tranquilos y calmados, vientos del este al oeste. 10. Fotografías de la Tierra desde el espacio. No existen imágenes ni videos legítimos de la Tierra. Toda la evidencia gráfica es generada por computadora, al igual que casi todas las fotos de objetos celestes. La NASA incluso afirma que estas fotografías fueron creadas para coincidir con las expectativas de la gente. Otras falsificaciones evidentes de agencias espaciales, incluyendo la ISS y el Transportador Espacial, respaldan aún más el argumento de que nuestra idea sobre el espacio son completamente falsas. Cuando una cuestión está completamente resuelta, normalmente no genera discusiones interminables, pero cuando el debate persiste durante siglos, quizás todavía hay piezas que no encajan del todo. La forma de la Tierra es uno de esos temas donde oficialmente todo está decidido hace más de 500 años. Sin embargo, curiosamente, cada cierto tiempo reaparecen preguntas incómodas, y cuando alguien las formula, la reacción suele ser inmediata: ridiculizar primero, responder después. Pero viendo algo interesante, la NASA admite abiertamente que muchas imágenes espaciales son composiciones, ensamblajes y traducciones visuales de datos. No fotografías simples, sino interpretaciones científicas procesadas digitalmente. No ilegal, claro, pero tampoco exactamente la postal que muchos imaginan. Y si añadimos otro detalle curioso, el ejército de Estados Unidos tiene un largo historial de producir material cinematográfico especializado, como en la famosa estación de la Fuerza Aérea de Lookout Mountain, donde se filmaban proyectos secretos durante la Guerra Fría. Así que la pregunta inevitable aparece sola: ¿cuánto de lo que vemos en televisión es pura ingeniería y cuánto es narrativa cuidadosamente producida para el público? Ahora bien, los escépticos del modelo oficial suelen presentar una lista de observaciones que consideran problemáticas, por ejemplo la famosa curvatura de 8 pulgadas por milla cuadrada que supuestamente debería observarse en la superficie terrestre.
y que muchos experimentadores afirman no detectar fácilmente en lagos o largas distancias, otros señalando el misterio aparente de una atmósfera respirable coexistiendo con el vacío del espacio, o la extraña coincidencia visual de que el Sol y la Luna parezcan del mismo tamaño en el cielo, algo que parece casi diseñado para los eclipses perfectos. También esta cuestión del movimiento. Según el modelo astronómico moderno, nuestro planeta gira a enormes velocidades mientras viaja alrededor del Sol, y sin embargo en nuestra experiencia cotidiana el mundo parece sorprendentemente estable y silencioso. Claro, la ciencia tiene explicaciones para todo esto: gravedad, marcos de referencia, óptica atmosférica, pero lo verdaderamente fascinante es otra cosa: la enorme distancia entre lo que experimentamos directamente y lo que nos dicen que ocurre realmente, y ahí es donde el debate se vuelve interesante. Cuando empiezas a mirar mapas, rutas aéreas, fotografías espaciales o reconstrucciones digitales, descubres algo que debería ser normal en cualquier investigación seria. Los datos siempre requieren interpretación. Un mapa azimutal puede parecer coherente para ciertas rutas, mientras que el globo explica otras con gran precisión. Un teleobjeto puede revelar objetos muy lejanos, pero también interactúa con refracción atmosférica. La ciencia no es un dogma, es un proceso de verificación constante. Sin embargo, lo más curioso de todo es cómo algunos temas se vuelven tabú instantáneo, como si preguntar fuera más peligroso que equivocarse. Tal vez la verdadera pregunta no sea si el mundo es una esfera, un sistema más complejo o algo que aún no comprendemos completamente. Tal vez la pregunta más interesante sea otra: ¿cuántas cosas damos por ciertas simplemente porque nos las enseñaron así? Y en la época donde incluso las galaxias se reconstruyen con algoritmos y capas de Photoshop, quizás lo más razonable no sea creer ciegamente ni negar automáticamente, sino hacer algo mucho más antiguo y peligroso: seguir haciendo preguntas. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.